En los primeros días de la Iglesia, cuando el Evangelio aún era una semilla frágil en tierra hostil, surgieron voces que cuestionaron la autoridad de Pablo. No eran simples detractores, sino hombres que, desde dentro, desafiaban su mensaje. Algunos lo hacían por celos, otros por orgullo, pero todos compartían una misma convicción: Pablo no era digno de guiar a los creyentes. Entre ellos, los más feroces fueron los judaizantes, aquellos que insistían en que la salvación solo llegaba por la circuncisión y la observancia de la ley de Moisés. Si no os circuncidáis conforme a la costumbre de Moisés, no podéis ser salvos, decían, tergiversando las palabras de los apóstoles. Pablo, el perseguidor convertido, el hombre que había visto la luz en el camino a Damasco, se encontró frente a un muro de resistencia. Pero él no retrocedió. Sabía que la verdad del Evangelio no podía ser encadenada por tradiciones humanas. Como escribió más tarde, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sin embargo, la batalla no era solo teológica, sino personal. Algunos, como Pedro, vacilaron bajo la presión de los judaizantes. Y Pablo no dudó en enfrentarlo cara a cara. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?, le reprochó. La tensión era palpable, pero Pablo no buscaba división, sino unidad en la verdad. Como el profeta Jeremías advirtió siglos antes, engañosos son los corazones de los hombres, y no hay quien conozca su mal. Los hombres que desafiaron a Pablo no eran villanos, sino figuras complejas, movidas por miedos y ambiciones. Algunos, como los falsos apóstoles de Corinto, se disfrazaban de siervos de Cristo para engañar. Pablo los llamó ministros de Satanás, pero incluso en su denuncia, había un llamado a la reflexión. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, les advertía. La iglesia primitiva no era un lugar de perfección, sino de lucha constante entre la carne y el espíritu. Y en medio de esa lucha, Pablo se alzaba como un faro, recordando a todos que la gracia de Dios era suficiente. El camino de Pablo no fue un sendero solitario, sino un campo de batalla donde cada paso resonaba con el eco de voces que se alzaban en su contra. En Efeso, los plateros, aquellos que forjaban sus fortunas con los ídolos de plata de Artemisa, vieron en el mensaje de Pablo una amenaza directa a sus bolsillos. En los primeros días de la Iglesia, cuando el Evangelio aún era una semilla frágil en tierra hostil, surgieron voces que cuestionaron la autoridad de Pablo. No eran simples detractores, sino hombres que, desde dentro, desafiaban su mensaje. Algunos lo hacían por celos, otros por orgullo, pero todos compartían una misma convicción: Pablo no era digno de guiar a los creyentes. Entre ellos, los más feroces fueron los judaizantes, aquellos que insistían en que la salvación solo llegaba por la circuncisión y la observancia de la ley de Moisés. Si no os circuncidáis conforme a la costumbre de Moisés, no podéis ser salvos, decían, tergiversando las palabras de los apóstoles. Pablo, el perseguidor convertido, el hombre que había visto la luz en el camino a Damasco, se encontró frente a un muro de resistencia. Pero él no retrocedió. Sabía que la verdad del Evangelio no podía ser encadenada por tradiciones humanas. Como escribió más tarde, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sin embargo, la batalla no era solo teológica, sino personal. Algunos, como Pedro, vacilaron bajo la presión de los judaizantes. Pablo no dudó en enfrentarlo cara a cara. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?, le reprochó. La tensión era palpable, pero Pablo no buscaba división, sino unidad en la verdad. Como el profeta Jeremías advirtió siglos antes, engañosos son los corazones de los hombres, y no hay quien conozca su mal. Los hombres que desafiaron a Pablo no eran villanos, sino figuras complejas, movidas por miedos y ambiciones. Algunos, como los falsos apóstoles de Corinto, se disfrazaban de siervos de Cristo para engañar. Pablo los llamó ministros de Satanás,
pero incluso en su denuncia, había un llamado a la reflexión. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, les advertía. La iglesia primitiva no era un lugar de perfección, sino de lucha constante entre la carne y el espíritu. Y en medio de esa lucha, Pablo se alzaba como un faro, recordando a todos que la gracia de Dios era suficiente. El camino de Pablo no fue un sendero solitario, sino un campo de batalla donde cada paso resonaba con el eco de voces que se alzaban en su contra. En Efeso, los plateros, aquellos que forjaban sus fortunas con los ídolos de plata de Artemisa, vieron en el mensaje de Pablo una amenaza directa a sus bolsillos. En los primeros días de la iglesia, cuando el evangelio aún era una semilla frágil en tierra hostil, surgieron voces que cuestionaron la autoridad de Pablo. No eran simples detractores, sino hombres que, desde dentro, desafiaban su mensaje. Algunos lo hacían por celos, otros por orgullo, pero todos compartían una misma convicción: Pablo no era digno de guiar a los creyentes. Entre ellos, los más feroces fueron los judaizantes, aquellos que insistían en que la salvación solo llegaba por la circuncisión y la observancia de la ley de Moisés. Si no os circuncidáis conforme a la costumbre de Moisés, no podéis ser salvos, decían, tergiversando las palabras de los apóstoles. Pablo, el perseguidor convertido, el hombre que había visto la luz en el camino a Damasco, se encontró frente a un muro de resistencia. Pero él no retrocedió. Sabía que la verdad del Evangelio no podía ser encadenada por tradiciones humanas. Como escribió más tarde, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sin embargo, la batalla no era solo teológica, sino personal. Algunos, como Pedro, vacilaron bajo la presión de los judaizantes. Y Pablo no dudó en enfrentarlo cara a cara. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? La tensión era palpable, pero Pablo no buscaba división, sino unidad en la verdad. Como el profeta Jeremías advirtió siglos antes, engañosos son los corazones de los hombres, y no hay quien conozca su mal. Los hombres que desafiaron a Pablo no eran villanos, sino figuras complejas, movidas por miedos y ambiciones. Algunos, como los falsos apóstoles de Corinto, se disfrazaban de siervos de Cristo para engañar. Pablo los llamó ministros de Satanás, pero incluso en su denuncia, había un llamado a la reflexión. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, les advertía. La iglesia primitiva no era un lugar de perfección, sino de lucha constante entre la carne y el espíritu. Y en medio de esa lucha, Pablo se alzaba como un faro, recordando a todos que la gracia de Dios era suficiente. El camino de Pablo no fue un sendero solitario, sino un campo de batalla donde cada paso resonaba con el eco de voces que se alzaban en su contra. En Efeso, los plateros, aquellos que forjaban sus fortunas con los ídolos de plata de Artemisa, vieron en el mensaje de Pablo una amenaza directa a sus bolsillos. En los primeros días de la iglesia, cuando el evangelio aún era una semilla frágil en tierra hostil, surgieron voces que cuestionaron la autoridad de Pablo. No eran simples detractores, sino hombres que, desde dentro, desafiaban su mensaje. Algunos lo hacían por celos, otros por orgullo, pero todos compartían una misma convicción: Pablo no era digno de guiar a los creyentes. Entre ellos, los más feroces fueron los judaizantes, aquellos que insistían en que la salvación solo llegaba por la circuncisión y la observancia de la ley de Moisés. Si no os circuncidáis conforme a la costumbre de Moisés, no podéis ser salvos, decían, tergiversando las palabras de los apóstoles. Pablo, el perseguidor convertido, el hombre que había visto la luz en el camino a Damasco, se encontró frente a un muro de resistencia. Pero él no retrocedió. Sabía que la verdad del Evangelio no podía ser encadenada por tradiciones humanas. Como escribió más tarde, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sin embargo, la batalla no era solo teológica, sino personal. Algunos, como Pedro, vacilaron bajo la presión de los judaizantes.
Pablo no dudó en enfrentarlo cara a cara. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?, le reprochó. La tensión era palpable, pero Pablo no buscaba división, sino unidad en la verdad. Como el profeta Jeremías advirtió siglos antes, engañosos son los corazones de los hombres, y no hay quien conozca su mal. Los hombres que desafiaron a Pablo no eran villanos, sino figuras complejas, movidas por miedos y ambiciones. Algunos, como los falsos apóstoles de Corinto, se disfrazaban de siervos de Cristo para engañar. Pablo los llamó ministros de Satanás, pero incluso en su denuncia, había un llamado a la reflexión. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, les advertía. La iglesia primitiva no era un lugar de perfección, sino de lucha constante entre la carne y el espíritu. Y en medio de esa lucha, Pablo se alzaba como un faro, recordando a todos que la gracia de Dios era suficiente. El camino de Pablo no fue un sendero solitario, sino un campo de batalla donde cada paso resonaba con el eco de voces que se alzaban en su contra. En Efeso, los plateros, aquellos que forjaban sus fortunas con los ídolos de plata de Artemisa, vieron en el mensaje de Pablo una amenaza directa a sus bolsillos. Este hombre no solo nos quita el sustento, sino que está corrompiendo a nuestra ciudad. Y así, como una turba enfurecida, llenaron el teatro, gritando durante horas, grande es Artemisa de los Efesios.